de Dios con mucha sinceridad, manifestándole a Dios que somos muy necesitados de Él, ¿cierto? Pero lo bueno, hermanos, de esto es que cuando alguien le clama a Dios, lo importante es saber que Dios está ahí para oírnos, ¿cierto? Porque, bueno, una de las circunstancias que a veces le pasa a los seres humanos, que creo yo que es algo muy difícil, es cuando alguien está en una situación de riesgo, de angustia, una situación de peligro, y entonces grita, clama, hace algo para ver si alguien lo oye, pero qué triste que no haya nadie que lo pueda oír, porque si no lo oye nadie, quiere decir que hay cero posibilidades de que lo puedan. Por eso las personas que hacen los cursos de supervivencia, algunos han hecho un curso de supervivencia, ¿no? Bueno, esos cursos los dan los bomberos y ellos siempre recomiendan que las personas, sobre todo las personas que viven en edificios y eso, que es de tener ahí a la mano cerca de donde duermen, que tengan una linterna, que tengan un pito, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay desastres naturales, un terremoto, se caen los edificios y hay personas que quedan enterradas, pero quedan ¿qué? Vivas, pero quedan bajo una cantidad de escombros, y entonces la lucha es tratar de rescatarlos rápido, porque aunque no tenga ninguna herida, pero la persona se muere por deshidratación o por desnutrición, es decir, porque no tiene agua ni tiene comida. Y también la persona lo afecta la parte emocional, porque sentirse encerrado, sin posibilidades de vivir, pues se angustia a la persona. Entonces la persona no, que un pito para que suene el pito a ver si alguien ¿qué? Lo oye. Y yo he visto en algunos programas cuando han habido esas catástrofes y de pronto los socorristas, los bomberos están allá retirando escombros y de pronto escuchan una señal de vida, un ruido, y entonces ellos comienzan con un megáfono a decir: si hay alguien ahí, toque duro, algo, haga un ruido, colocan unos aparatos para oír, y cuando detectan que efectivamente se escucha un ruido que no es un ruido normal, sino es provocado por alguien, entonces dice: ahí hay alguien con vida, que hay que ayudarlo a salir de qué? Del problema. Entonces yo estaba pensando, hermano, que trayendo esto a la vida espiritual, nosotros somos muy privilegiados, porque nosotros tenemos a un Dios que nos oye en todo tiempo, ¿verdad? Dios nos oye de tarde, de mañana, de noche, en el camino, en el carro, en el bus, donde vayamos. Dios siempre está aquí, atento al clamor. Aquí dice el Salmo 130: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de ¿qué? De mi súplica. Es decir, hermanos, tenemos la bendición de que tenemos a un Dios que nos oye cuando lo invocamos. Amén. Y debiéramos entonces aprovechar esa garantía que tenemos para que cuando tengamos dificultades en nuestra vida,
hermanos, nos presentemos delante de Dios con una actitud como alguien que realmente necesita de Dios. Porque a veces nos presentamos delante de Dios como si no necesitáramos de Dios. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, porque es que a veces nos arrodillamos a orar y nuestra oración es una oración donde no hay como esa conexión con Dios. ¿Y por qué no hay esa conexión? Porque, hermano, muchas veces nos arrodillamos a orar y como que no logramos entender que este Dios nuestro es un Dios que es espíritu y que lo llena todo y que está ahí con nosotros. Y que Él como Dios, hermano, nos está dando una gran bendición. La bendición que Dios nos da es que Él nos autoriza que lo llamemos, que clamemos. Por eso en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 33 y el verso 3, dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 33 verso 3: clama a mí, ¿y qué dice? Y yo te responderé. Es decir, que este Dios nos garantiza que siempre que clamemos a Él, Él nos va a responder. ¿Y por qué nos va a responder? Porque Él está atento a nuestro clamor. Él siempre estará ahí dispuesto a escuchar lo que nosotros necesitamos. Así que no sigamos nosotros, hermano, tratando así de hacer las cosas a nuestra manera. No, reconozcamos que necesitamos de Dios. Reconozcamos que si clamamos a Él, Él es el que nos puede sacar del lodo cenagoso. Amén. En el libro de los Salmos, el capítulo 34 y el verso 6 hasta el 8, dice la palabra del Señor: este pobre clamó y le oyó ¿qué? Jehová. Mire la expresión que usa el salmista: este pobre clamó. Es decir, lo primero que hace es que reconoce que es un necesitado de Dios, ¿verdad? Porque, hermano, la Biblia dice que Dios al humilde lo mira de cerca, mas al altivo lo mira de lejos. Y el Señor dice: el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Entonces nosotros debemos primero entender que tenemos un Dios que siempre nos va a oír. Su oído está ¿qué? Atento a nuestro clamor. Pero también debemos entender que cuando nos presentemos delante de Él, debemos presentarnos no altivos, no vanagloriosos, sino más bien debemos presentarnos delante de Él con mucha humildad, reconociendo que Él es el Todopoderoso y que nosotros somos necesitados de Él. Entonces el salmista dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermano, el único que nos puede ayudar a nosotros en medio de cualquier problema es el Señor. Nosotros debemos aprender a depender de Dios y debemos de aprender a confiar en Dios y debemos también de aprender a presentarnos delante de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Verso 7.
Entonces dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿qué, hermano? Y los defiende. Por eso es que cuando alguien tiene un problema en su vida, en su hogar, en su trabajo, cualquier problema que tenga, hermano, la mejor salida de ese problema es clamar al Señor. Porque un día también el salmista estaba en medio de un problema. En el Salmo 127, si no estoy mal, 121, perdón. Y el salmista se hace una pregunta y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hermano, hay momentos en nuestra vida y usted mira para todos lados y usted parece que no le ve salida. Pero recuerde que nosotros tenemos una bendición muy grande y es que podemos alzar nuestros ojos al cielo y saber que hay un Dios que nos ha dicho, clama a mí y yo te respondo. Él tiene la salida de nuestro problema. Lo que pasa es que nosotros a veces hacemos las cosas diferente a lo que Dios quiere, porque nosotros a veces tenemos problemas y primero buscamos la ayuda de quién, de los hombres, ¿cierto? Tocamos por allá una puerta, tocamos otra, y a veces, hermanos, aunque las personas nos quieran ayudar, no pueden, porque también son seres humanos limitados. Pero qué bonito, hermano, es que nosotros podamos entender que cuando clamamos a Él sí tiene cómo ayudarnos, porque Él es Dios. El salmista estaba en esa situación difícil y él dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero luego él mismo se responde y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, Dios es nuestro socorro, Dios es nuestro auxilio. El verso 8 dice, buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que, ¿qué, hermano? Que confía en mí. Que se acerca al Señor con seguridad, sabiendo que Dios tiene cómo extender la mano para ayudar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, si podemos entender a través de la palabra de Dios, hermano, que Dios para nosotros es todo, ¿sí? Y que si Él es todo para nosotros, entonces podemos estar tranquilos aún en medio de la adversidad más grande que tengamos. Porque es posible que usted tenga dificultades y usted diga, pero ¿quién me puede sacar de aquí, de este problema? Bueno, hay uno solo que lo puede sacar de ahí, se llama Jesús el Señor. Para Él nada es imposible, para Él nada le ha quedado grande. Él es el único que tiene el poder de hacer milagros. Pero lo que nos toca a usted y a mí es clamar. Clamar, recuerde que clamar es de lo profundo de ¿qué? Del alma, con humillación, con sinceridad. Y estaba mirando en la Biblia una historia que usted conoce, y es la historia de un hombre llamado Jonás. Y la Biblia dice que Jonás quiso evadir el mandato que Dios le había dado, y era que tenía que ir a Nínive, y buscó otro lugar para irse. ¿Se fue para dónde? Para Tarsis, ¿cierto? Y bueno, usted ya sabe la historia, que se levantó la tormenta y lo echaron al mar. Cuando lo echaron al mar, apareció un gran pez, dice
dice la Biblia, y se lo tragó enterito. Eso no tuvo que, con un bocadillo, se lo pasó enterito. Pero me llama la atención que Jonás duró 3 días en el vientre del pez. ¿Quién va a vivir 3 días en condiciones normales en el vientre de un pez? Nadie, hermano. Porque para respirar oxígeno, los gases que descomponen el alimento, pues seguramente lo hubieran dañado su vida, se hubiera muerto. Pero 3 días estaba metido en el vientre del pez, pero Dios lo tenía ¿con qué? Con vida. Y puede ser a veces que nosotros estemos en un problema muy grande, que la gente puede pensar, no, pero con ese problema ya no tiene arreglo, ya está acabado. No, hermano, aún en medio de los problemas, si Dios está con nosotros, podemos que en algún momento Dios nos puede sacar de ahí. Porque claman los justos y Jehová los oye. ¿Y qué más dice la Biblia? Y los libra. Porque una cosa es que a usted lo oiga y no lo ayude. Pero este Dios nuestro no solamente nos oye, sino que nos extiende la mano. La Biblia dice, Él levanta del polvo ¿a qué? Al pobre y al menesteroso alza del muladar. Este Dios nos oye siempre y siempre está dispuesto a ayudarnos. Por eso, hermano, lo mejor que usted y yo podemos hacer en la vida es aprender a clamarle a Dios. Entonces Jonás estaba 3 días allá en el vientre de este gran pez. Estoy leyendo Jonás capítulo 2, versículo 1. Y muestra que lo pueden ahí. Y dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Oiga, ¿usted qué cree? ¿Estaba bueno el ambiente allá o estaba pesado? Era una oscuridad tremenda, imagínense las algas que come el animal, entonces las vísceras, el hombre estaba en una condición no muy buena. Pero es que, hermano, cuando usted esté en los momentos más difíciles, no tire la toalla, acuérdese que hay un Dios que está ahí para oírlo. A veces nosotros, cuando tenemos los momentos más duros, lamentablemente uno a veces escucha hermanos y hermanos, ¿por qué no volvió más a la iglesia? No, tengo muchos problemas. Y piensa que si se va de la iglesia y se aleja de Dios se le van a arreglar los problemas. Si se va de la iglesia se muere espiritualmente. Si se va de la iglesia, hermanos, se acabó ahí sí, porque el único que lo puede ayudar en medio de cualquier circunstancia es el Señor. Y si usted lo deja a Él, ahí sí se acabó. Pero Jonás estaba en medio de semejantes circunstancias, pero dice la Biblia, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Oiga, hermano, vamos a ver cuidado eso. Estaba metido en el vientre del pez, y el pez estaba metido ¿en dónde? En el mar. O sea, que estaba bien metido en un problema. Estaba bien metido en el problema. Pero es que este Dios nuestro es espíritu. El salmista dijo en el Salmo 133, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Y si me fuera a los extremos, hermano, no hay un lugar donde no esté nuestro Dios. Por eso, aunque Jonás estaba metido en el vientre del pez y el pez estaba allí entre el agua, en el mar, las profundidades del mar, pero la Biblia dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Verso 2. Y dijo, invoqué ¿en qué, manos? En mi angustia a Jehová. ¿Y qué pasó? La Biblia no dice invoqué y me dijo mañana lo atiendo. No, y él me oyó desde
el seno del Seol clamé. Es decir, hermano, la palabra Seol traduce infierno. Parece que Jonás está diciendo desde el seno del infierno, o sea, porque era una cosa que lo estaba ¿qué? Agobiando, estaba mal. Pero dice desde el seno del Seol clamé y mi voz ¿qué? Ay, hermano, este Dios no tiene problema para oírlo a usted cuando usted le clama. Si usted y yo tenemos un problema por resolver, yo esta noche le hago un reto a través de la palabra de Dios, porque lo que se está predicando aquí es la palabra de Dios y Dios es verdad. Dios no miente, Dios es verdadero. Pero comience a clamarle a Dios de verdad, humillándose delante de Dios, postrándose delante de Dios, diciéndole a Dios que solo Él lo puede ayudar, que solo Él es la salida en que usted está confiado. Y yo le aseguro, hermano, que este Dios del cielo hará lo que Él tenga que hacer, pero este Dios se complace en atender a los que somos sus hijos. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y cuando Dios oyó a Jonás allá desde el vientre del pez, entonces, ¿qué sucedió, hermanos? La Biblia dice que Dios le dio una orden ¿a quién? Al pez. ¿Saben por qué, hermano? Porque al Señor está sujeto todo, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo está sujeto a Él. ¿Sí? Para Dios no hay nada imposible. Imagínense, ¿a usted le parece raro que un pez le haga caso a Dios? No, eso es normal. Porque a Él está sujeto todo, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, todo está sometido a la autoridad de Dios. No puso el Señor a hablar a una burra para que le hablaran a Balaam. ¿Sí ha leído eso usted en la Biblia? Y Dios lo hizo. Así que Dios le dijo al pez: ve y escúpelo allá, vomítalo allá. Y entonces el pez le obedeció al Señor y fue y lo escupió allá. Uy, dentro como un bañito. Venga, así un bañito. Y ahí sí se montó en el carrito que lo llevaba para dónde. Para Nínive, a predicar lo que el Señor le había mandado a hacer. Pero Dios lo oyó y lo libró de la muerte, ¿sí o no? Sí. Entonces, hermano, yo estaba pensando en este tema, pues, estudiando la palabra del Señor. Que realmente si nosotros pudiéramos comprender lo que Dios nos ha prometido y la bendición que Dios nos ha concedido, hermano, de verdad nosotros debemos aprovechar esa gran bendición que tenemos. Tenemos a un Dios que nos va a oír siempre que lo invoquemos. ¿Sí? Y eso no son cuentos por ahí inventados, ¿no? ¿Alguno aquí alguna vez ha tenido la experiencia de haber invocado el nombre del Señor y ver la respuesta de Dios? Sí, porque el Señor dijo: me invocarán. ¿Y yo qué? Y yo le responderé. Y con Él estaré yo en la angustia. Así que cuando usted sienta miedo, cuando sienta preocupación, cuando sienta que está en un problema, que no encuentra salida, hermano, clame al Señor. Clame. Porque Él dice: me invocarán y yo les responderé. Y estaba mirando en el libro del profeta Isaías, que dice algo bonito también. Perdón, el libro de Isaías, no, el libro de los Salmos, capítulo 94, verso 9 y verso 10. Dice: el que hizo el oído no oirá. ¿Qué opina? Es una pregunta, ¿no?
hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. Hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cada vez que usted y yo nos arrodillemos a orar, tengamos seguridad que los ojos del Señor nos están mirando y sus oídos están atentos a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Y si lo hacemos con fe y nos acercamos con fe, hermano, de seguro que de Dios vendrá la respuesta a nuestra necesidad. Porque Dios es bueno. Porque Dios nos ama a nosotros. Porque Dios se acuerda de que somos polvo y entonces tiene misericordia. Yo no sé si usted tenga alguna situación en su vida y usted necesita que Dios intervenga, porque recuerde lo que le digo: el psicólogo, el psiquiatra, el especialista en algún área de la medicina, el alcalde, cualquier persona, no importa el conocimiento de ciencia o el puesto que tenga, son simplemente hombres. Pero Jesucristo es Dios Todopoderoso. Él tiene la respuesta a nuestra necesidad. Por eso todos los días le habla al Señor. Y usted no piense, no, ya clamé, porque clamó una vez. No, hermano. Si clamó una vez, vuelva a clamar y siga clamando. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la respuesta de parte de Dios. Lo que sí le digo es que este Dios nuestro siempre va a estar ahí oyendo su oración. Amén. No es que usted oró y nadie lo escuchó, no. Este Dios sí nos oye. Y usted a veces dirá, oiga, pero ¿por qué Dios no me ha respondido todavía? Bueno, a veces hay cosas que Dios no nos las da de una vez, porque Dios quiere enseñarnos algunas cosas. Pero a veces el hecho de que Dios no nos responde inmediatamente no quiere decir que Él no nos oye, no, Él sí nos oye. Y yo quisiera entonces esta noche, en el nombre del Señor, invitarlo a estar en pie,